Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Buenas tardes, hermanos. Me da gusto saludarles por este medio, esperando se encuentren bien de salud. Vamos a dar inicio a un culto de oración. Vamos a iniciar con una oración. Por favor, inclinemos nuestro rostro. Señor, en este momento te doy las gracias por permitirnos escuchar de tu palabra, Señor, y mantenernos reunidos. Te pido que la palabra que vamos a escuchar se aproveche en nuestras vidas y sea útil, porque todo esto te lo encomiendo en el dulce nombre de Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a ver un pequeño video referente al libro de Ageo, el cual consta de 2 capítulos. El libro del profeta Ageo es uno de los libros proféticos más cortos, pero es crucial en la narrativa completa de la Biblia hebrea. Durante siglos, los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio, y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que, bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6.
Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad no lo es, por lo menos desde el punto de vista de Ageo. El libro consta de 4 secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso de 4 meses. Él inicia acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Sí, ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva, la razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5. Se nos dice que Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante. No se compara en nada con la gloria del templo de Salomón, que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo le recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Miqueas, sobre la nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo, y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro, y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa 2 meses después con un llamado a ser fieles al pacto, y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual. Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura. Y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía, Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que solo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él le recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del Éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así el libro termina con un tema flotando en el aire, la elección de un futuro brillante. Así que la pregunta es, ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos 2 libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios, que nuestras elecciones realmente importan.
y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo. Bien, hermanos, después de haber visto este video, les encargo que lean el libro de Ageo, que es el libro que nos corresponde en este culto. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a nacer. Mas a ti no fue dado al entrar al mesón y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron sufrir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Ya muchos me conocen, soy Ricardo. En esta ocasión yo les estaré compartiendo lo que es la palabra de Dios en la cita de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Y el día de hoy es un tanto especial, ya que estaremos abordando lo que es el nacimiento de Jesús, debido a las fechas, a lo que es la Navidad. Bueno, vamos a darle lectura rápidamente. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos eso que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Bueno, quisiera comenzar diciendo que, tal vez quizás nosotros ya sabemos, como cristianos muchas veces, quién es Jesús. Sabemos que vino a morir por nosotros, que estuvo predicando aproximadamente 3 años, murió, fue crucificado, murió por nuestros pecados y posteriormente resucitó. Es algo que quizás en la iglesia se predica casi todo el año. Sin embargo, pocas veces se tiene en cuenta lo que es su nacimiento. Ahora, y es que es solamente en estas fechas, regularmente, cuando nos acordamos de este acontecimiento. Es bueno recordar lo demás, pero el problema es que a veces dejamos olvidar esta parte. En una ocasión, platicando con una persona que no era creyente, yo le pregunté: ¿por qué si tú no eres cristiano, si no eres creyente, qué te hace celebrar la Navidad? ¿Por qué la celebras? Esta persona me dijo: pues yo la celebro por lo que es la convivencia. Yo disfruto de la Navidad porque es la oportunidad para convivir con mis amigos, con mis seres queridos, con mis familiares, ¿no? Mi esposa y mis hijos. Yo sé que tú, y esto fue lo que me dijo, yo sé que tú crees que en algún momento Jesús vino, bajó del cielo, murió por ustedes y resucitó y tienen vida, ¿no? Es lo que me dijo. Y yo lo respeto, pero yo en lo personal celebro la Navidad para estar con mi familia. Y esto es algo que me llamó bastante la atención, ya que cuando dijo, Dios vino, o Jesús vino, predicó tanto tiempo y murió y resucitó y se fue al cielo, entonces me dio a entender que realmente no se tiene, digamos, en memoria lo que es el nacimiento de Jesucristo. Y a veces eso también incluso ocurre en lo que es la iglesia. Bueno, en lo que es el versículo número 1, del 1 al 3, dice así: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Primeramente, ¿qué es empadronados? En la palabra empadronado hace referencia a cuando se iba a hacer generalmente un censo en alguna ciudad o en lo que era el Imperio Romano, y se le decía a todas las personas que andaban distribuidas por todo este imperio que se fueran nuevamente a donde ellos eran, donde habían nacido o donde eran sus padres. Digamos, esto se hacía generalmente para tener un control de la población o una estimación, ¿no?, de cuántos habitantes había por región. Bueno, también algo que podemos resaltar de esto es que en el caso del versículo 3, cuando se habla que todos iban a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Posteriormente vamos a ver que José y María iban de una región a otra.
Y realmente a mí lo que me sorprende de esta cita es incluso el detalle que tiene en cuanto a estos pequeños, bueno, la observación que tiene en cuanto a estos pequeños detalles, ¿no? Quién gobernaba, en qué región, y esto nos da a entender también algo muy importante, y es que generalmente muchas veces, ya sea por no creyentes o incluso por otras religiones, se cree que el cristianismo está basado más en fábulas, ¿no? Que el nacimiento de Jesucristo es una leyenda, por así decirlo, un mito. Sin embargo, no, aquí estamos viendo datos, estamos viendo precisión. También en lo que es el Evangelio de Lucas, juntamente con el de Mateo, se nos dan muchas referencias acerca del nacimiento de Jesucristo, qué es lo que estaba pasando en ese entonces, quiénes gobernaban en aquel momento. Y bueno, esto es algo que es sumamente importante para nosotros saber, digamos, visualizar en qué contexto se encontraba Jesucristo y en qué momento fue su nacimiento, ¿no? Bueno, podemos recordar que cuando se empadronaba entonces a una persona es que la mandaban a su lugar de origen, al lugar donde esa persona había nacido o donde eran sus padres. Por eso es que el versículo 4 al 5 dice lo siguiente: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, y su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Esto es algo muy importante, porque ahorita lo vamos a ver. Nuevamente José y María subieron de Galilea, de otra región, de la ciudad de Nazaret, a otra región que es Judea, a la ciudad de David. Por decir algo, es como si actualmente una persona que está no sé, en Mérida, que es de Yucatán, de repente viajara a lo que es la Ciudad de México, ¿no? O no sé, Toluca del Estado de México, por así decirlo. Viajaron totalmente de un punto a otro para ser empadronados, a pesar de que ellos no vivían en esa región. Algo también a resaltar en este momento es que aquí ya se habla de lo que es el nacimiento que María estaba encinta. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Qué nos sirve a nosotros entender o saber quiénes gobernaban en ese entonces? ¿Por qué iban rumbo a Belén? ¿O qué importa que Jesús haya nacido en Belén? Bueno, primeramente podemos ir a lo que es Mateo capítulo 2, versículo 6, y dice lo siguiente. Capítulo 2, versículos del 5 al 6, y dice: ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrita la profecía, y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres ni la más pequeña de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí estamos viendo algo muy importante. Primeramente, datos históricos que nos dicen qué es lo que estaba pasando y también lo que es el cumplimiento de una profecía que vemos en el Evangelio de Mateo. Algo también muy importante que podemos resaltar es que también cuando se habla en este caso de una profecía, pues ¿qué tiene, no? Pues cualquier niño pudo haber nacido en Belén en esa circunstancia, ¿no? En ese momento. Muchas personas viajaron quizás de alguna región a Judea, allá a Belén, y pues tal vez muchas mujeres embarazadas, ¿no? ¿Dónde está la profecía realmente ahí? A mí de qué, digamos, me hace entender que ese niño que estaba en el vientre de María era el Mesías. Bueno, entonces vayamos a donde se narra la profecía, lo que es en Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 3. Y dice así: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son del principio, desde los días de la eternidad. Ok. Nuevamente aquí vemos algo importante, ya que en lo que es la carta de Miqueas se está profetizando, el libro de Miqueas, del profeta Miqueas, se está profetizando que desde Belén vendría quien salvaría al pueblo de Israel. Nacería en Belén. ¿Y esto por qué es importante? Porque recordemos, primeramente, José y María no eran de Belén, sino que ellos fueron a la ciudad de Belén y ella estaba embarazada. También posteriormente en el libro de Miqueas se habla incluso de la joven que tendría en su vientre, al que sería el salvador del pueblo. Bueno, ahora, ¿qué con todo esto? Es incluso más importante o más sorprendente si contemplamos que el libro de Miqueas,
fue escrito a finales del siglo 8 a.C., es decir, más de 700 años de diferencia en cuanto al nacimiento de Jesucristo, casi 800 años en los cuales, si hubiera sido cualquier acontecimiento, si hubiera pasado cualquier situación, por decir algo, ¿no? Que alguna coincidencia, entonces esta profecía no se hubiera llevado a cabo. ¿Por qué sabemos esto? Porque el hombre, el ser humano, al ser un ser tan inconsistente, tan imperfecto, en algún momento, hubiera arruinado quizás esta profecía si no fuera cierta. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que dicen que Jesús fue un libertador, que Jesús fue solamente una persona, ¿no? Un común y corriente, que no era incluso Dios, que realmente su nacimiento sirvió para levantar un pueblo, pero no. El nacimiento de Jesucristo fue profetizado desde hace siglos antes de su nacimiento, ¿no? Pues vimos que, como les mencionaba el dato, fue profetizado en lo que fue el siglo 8 a.C., finales, es decir, más de 700 años de diferencia. Y entonces, si eso no fuera real, realmente lo que es el pronunciamiento en Mateo 2, versículo del 5 al 6, tampoco hubiera tenido validez. Y aparte de eso, incluso también recordemos que de la parte de José, que era del linaje de David, es de donde viene Jesús. Y también lo más importante es que nacería en Belén. Todos estos factores se estaban juntando para que de ahí viniera el Mesías. Y esto es importante, como ya mencionaba, porque así comprendemos que el nacimiento de Jesucristo no fue una coincidencia, no fue tampoco algo que fuera un evento aislado o un evento al azar que sirvió para levantar de un pueblo. No, por el contrario. Esto fue una profecía dicha desde siglos anteriores, la cual nos sirve también para poder comprender que su nacimiento fue real, que fue Jesucristo, el Salvador del mundo, quien vino a la tierra. Bueno, como mencionaba, todos estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque incluso se nos va dando pista tras pista, señal tras señal, de lo que era el nacimiento de Jesucristo. Realmente el relato del nacimiento de Jesucristo, de todo lo que aconteció, empieza desde el versículo 4 en adelante. Lo demás es importante, claro, porque nos dan señales, pero aquí es cuando realmente comienza todo. Vuelvo a leer el versículo 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Nuevamente, recordemos la profecía, se cumplió, se estaba cumpliendo todo el plan. El niño era del linaje de David. El niño, a pesar de que tenía una familia que era de otra región, tuvo que ir a Belén para que la profecía se pudiese cumplir, profecía que fue anunciada desde hace más de 700 años en el pasado. Ahora, algo también que podemos entender con esto es que ese niño ese era el Cristo del cual se prometía, el Cristo que venía a liberar a su pueblo, el Cristo que venía a dirigir a su pueblo. Y de parte ahora de ese pueblo es que somos nosotros, pero así es como comienza la historia de este pequeño que posteriormente se volvería en lo que es el Redentor del mundo y quien también es Dios, o era Dios en ese momento, es decir, cuando estuvo aquí en la tierra. Despojado de su gloria en el cielo, Dios se hizo hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros, con los mismos problemas que tenemos nosotros, que enfrentamos nosotros. Padeció sed, padeció hambre. Dios, despojado de su gloria, decidió manifestarse al mundo a través de este niño. Ahora, también lo que es el versículo 6 y 7 nos dice lo siguiente. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Ahora, la profecía se cumple. Nace Dios entre los hombres, nace el libertador del mundo. Ya no se habla de su anunciamiento, ya no es solamente el correr de la voz de esta profecía que Dios le manifestó al profeta Miqueas, no, sino que aquí ya se está cumpliendo. Después de los días del tiempo después del tiempo necesario es cuando ya María da a luz a este niño, y es cuando ahora sí Dios está presente entre nosotros. Ahora,
Algo también muy importante es que se nos menciona que este niño, este pequeño, nació, digamos, en condiciones que de hecho no eran ni las más recurrentes en aquel entonces, ya que me he encontrado incluso también con personas que me dicen, Jesús venía de una familia pobre, venía de un extracto tan humilde que incluso su familia eran granjeros, ¿no? Por así decirlo. Y ellos vivían en un establo y Jesús durmió ahí. No, de hecho no. Jesucristo, Él nació en estas condiciones, sí, pero no es como que realmente todos los niños de la época fueran acostados en pesebres o algo por el estilo, no. De hecho, podríamos decir que su familia, en el caso de José, era un tanto pudiente, por así decirlo, ya que tenía el oficio de carpintero y en aquel entonces quizás era de los oficios mejor remunerados en aquel entonces, todo era hecho de madera. Pero aún así, este libertador que había nacido, nuestro libertador, Dios, se despojó de toda gloria y vino al mundo. Se hizo hombre y de hecho se despojó de toda gloria, de toda cosa incluso opulenta que ante los ojos de los hombres pudiera parecer. No nació con sirvientes, no nació en una cuna de oro, no nació ni siquiera nació en una cuna. No nació cubierto en lo que es de telas finas o algo por el estilo, en lo que es el calor de un hogar, de una posada, no, nació en un pesebre. Ahora, ¿esto de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve entender esto? Fácil, que el Rey del mundo, el Rey del universo, el creador de todas las cosas, Dios mismo, por amor a su iglesia, por amor a su pueblo, por humildad, decidió incluso rebajarse a lo más bajo que pudo haber, naciendo incluso en las condiciones más humildes que se encontraran en aquel momento. ¿Qué? Nació en las condiciones más humildes que pudiesen existir en ese momento, en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Donde comen los animales, generalmente los asnos, ¿no? O otros animales. Hay paja, heno, ahí nació Jesús. Ahí es donde lo acostaron. Bueno, ahora también algo muy importante. El versículo 8 y 9. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y tuvieron gran temor. Ahora, también nuevamente la profecía ahora ya estaba siendo anunciada. Jesús nació. Jesús había nacido, el Rey de los judíos había nacido, el libertador de su pueblo ya había venido al mundo. Y lo incluso también impresionante de esto es que también en aquel momento, en aquel entonces, por la opresión que sufría el pueblo judío a manos de los romanos, generalmente se levantaba cualquier persona y decía que era el Mesías, o incluso intentaban imitar alguna que otra señal, pero realmente fallaban siempre. O eran anunciados por hombres, es decir, si alguna persona decía ser o se creía ser el Mesías, los que lo seguían generalmente lo apoyaban, pero de voz de hombre. Y es aquí donde vemos la diferencia, ya que quienes anuncian el cumplimiento de la profecía a estos pastores no eran hombres, no eran mujeres, no eran niños, no eran humanos, sino que eran ángeles, eran mensajeros de Dios. Este mensaje no fue entregado por cualquier persona, sino por los mismos mensajeros de Dios, por ángeles. Ahora, algo también muy importante es que cuando estos pastores que se encontraban en la noche apacentando a sus borreguitos, cuidándolos, cuando vieron al ángel, pues obviamente se turbaron, temieron. ¿Por qué pasó esto? Porque de cierta forma, porque de hecho ellos creían en lo que estaban viendo. Ellos creían que el cumplimiento de la profecía era real, creían en lo que estaban viendo. Aquí yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros si de repente se nos manifestase un ángel? Si de repente vemos que alguien se nos aparece y nos dice tal cosa. Quizás muchos dudarían, ¿no? O hasta pensarían que es algo del diablo, ¿no? ¿Qué es eso, no? O quizás pensarían que es todo, que están soñando, que tal vez que están borrachos, que ya se murieron, algo por el estilo. Sin embargo, aquí vemos la confianza de estos pastores. ¿Y por qué digo confianza? Porque temieron. Y algo muy importante es que no se puede temer de algo de lo que se duda.
No se puede temer a algo que sabemos que no va a pasar o algo que es irreal. Se teme a las posibilidades, se teme únicamente a lo que existe. Y es por eso que estos pastores, cuando temieron, cuando tuvieron miedo de este ángel que se les apareció, es porque ellos sabían que él era real, que lo que estaba pasando estaba realmente sucediendo de verdad. No era una alucinación, no era un engaño ni nada por el estilo. Ellos temieron. Ahora, entonces es cuando en el versículo 9, lo vuelvo a retomar, dice: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Es decir, la gloria del Señor incluso los envolvió también. Versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ok, ahora lo más importante: no teman, al contrario, gócense, regocíjense. ¿Por qué se tenían que regocijar estas personas? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de que alguien se sorprendiera o se alegrara del nacimiento de un niño en Belén que estaba en un pesebre y en pañales? Realmente lo que aquí el ángel les está diciendo es que incluso él les estaba dando una buena noticia, que incluso les iba a servir para todo el pueblo, porque les había nacido ese día en la ciudad de David, en Belén. Nuevamente aquí vemos que el ángel está rectificando lo que es la profecía, está diciendo claramente que se cumplió, porque en Belén, la ciudad de David, de la cual se había prometido que vendría el libertador, ha nacido el Cristo, el Señor. Y bueno, algo también a resaltar de esto es que en el versículo 11, cuando se dice que es el Cristo y el Señor, realmente aquí se están refiriendo al libertador, a lo que es el rey, por así decirlo, ¿no? Aquel que los iba a guiar, aquel que iba a guiar a su pueblo. Y también algo que es incluso importante para nosotros, muy importante como cristianos, es aquí se habla de lo que es la palabra Señor. La palabra Señor en el griego es Kyrios, y Kyrios es el equivalente al Adonai del Antiguo Testamento, es decir, es un título que generalmente se le daba a Dios, no a los hombres, no a cualquier persona, sino solamente a una divinidad, por así decirlo, a Dios mismo. Y por eso que cuando dice que les ha nacido el Cristo, el Señor, se está refiriendo al nacimiento de Dios en la tierra. Ok. Lo que es también versículo 12 dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Versículo 14: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquí vemos también algo muy importante, y es que les dice cómo encontrar a ese niño. Les dice que su Mesías estaba envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y también, juntamente cuando el ángel dice estas palabras, repentinamente aparecen más ángeles, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios sea en el cielo, gloria a Dios por la eternidad. Y en la tierra hay buena voluntad por parte de Dios, sea la paz para con los hombres, porque ha nacido el libertador, ha nacido el guía que guiará a su pueblo, que ahora también es la iglesia. Ha nacido lo que es la redención del mundo. Gloria a Dios en las alturas. Ok. Versículo 14. No, perdón. Versículo 15. Dice lo siguiente: sucedió que cuando los ángeles se fueron, ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido y que lo que el Señor nos ha manifestado. Okay. Los pastores
creyeron en el mensaje. Aquí hay que poner atención. Subamos y vayamos a ver lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha manifestado. Ellos no subieron a confirmar, ellos no subieron a decir, vamos a ver si es verdad que nació Jesús, vamos a ver si es verdad que nació el Cristo, sino que ellos confiaban en la revelación, confiaban en el cumplimiento de esa profecía y fueron a ver, no fueron realmente, como dije, a confirmar, de hecho fueron a admirar y a adorar a ese niño que había nacido, porque Él era Dios. Okay. Algo también que hay que intentar resaltar es que sin importar nada fueron. Ellos, nuevamente recordándonos en qué momento estaban en la noche. Ellos estaban apacentando a sus borregos, ¿no? a su rebaño. Y entonces ellos dijeron, vamos a Belén. Es como si actualmente, no sé, hubiera un pastor de ovejas, literal, en alguna parte del centro del país, ¿no? Y tiene igual hay varios pastores. Y de repente dicen, vayamos en medio de la noche a buscar a esta persona, o a buscar a este rey, a este niño que nos ha nacido. Sin importar nada, ellos fueron. Okay. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Vinieron apresuradamente. Vinieron, no dijeron, bueno, pues ya nació el rey de los judíos, ya nació nuestro libertador, ya nació Cristo. Mañana venimos, o venimos cuando sea más tarde, por así decirlo, ¿no? Venimos mañana cuando sea más temprano, cuando amanezca, no, sino que en medio de la noche ellos se dirigieron con todas sus ovejas, con todas sus chivas, literalmente a buscar lo que es a Jesucristo. Y pues me sorprende mucho. Porque ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiese pasado con nosotros si nosotros fuésemos esos pastores a los cuales se nos aparece un ángel y nos dice, sea gloria a Dios en las alturas porque ha nacido el Salvador de ustedes, ha nacido Dios en la tierra, ha nacido el Mesías, ha nacido Cristo, quien guiará a su pueblo. Lo encontraréis envuelto en un pesebre, en la ciudad de Belén, un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Nosotros hubiéramos ido a buscar con esas pocas características a ese Salvador? Es algo que quizás deberíamos de cuestionarnos. Pero estos pastores, tenían gran fe. De hecho, ellos ya creían plenamente en el cumplimiento y fueron a buscar a este niño, fueron a buscar a este pequeño. Y apresuradamente en medio de la noche con todo y sus ovejas. Ahora, versículo 17 y 18. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ok. Y es decir, cuando estos pastores llegan a Belén y ven a ese niño, dan a conocer a todos los que estaban ahí. Recordamos que ellos estaban en un mesón. Un mesón es donde la gente se reunía, donde la gente de diferentes lugares pasaba lo que es una temporada, un tiempo. Es aquí cuando Jesús no estaba solo. Jesús y María no estaban solos, ellos estaban en una parte, pero había más gente allí. Y cuando dieron a conocer lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Por qué? Porque no es como que se les hubiera manifestado o aparecido, salido al encuentro cualquier persona en el camino y les dijo, ha nacido el rey de los judíos. Tal vez así no hayan creído. Sin embargo, se les apareció un ángel y les dijo todo lo que tenían que hacer para encontrar a este pequeño. Y llegaron estos pastores y dieron lo que es este conocimiento que se les fue revelado para que así pudieran distinguir a Dios. Ok. Y realmente, qué gran fe. No solamente de los pastores, sino también de aquellas personas que estaban escuchando lo que los pastores decían. Y es una fe que quizás nos hace falta muchas veces tener a nosotros, porque nuevamente hubiéramos confiado en las palabras de personas que nos dicen que vinieron a encontrar a un niño envuelto en pañales, al rey de los judíos, al libertador del mundo, porque un ángel se los dijo. Quizás no.
Sin embargo, es importante ver esto y resaltar esto para que veamos la fe que tenían en aquel entonces. Versículo 19. Versículo 19 dice así: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahora, muchos dicen que María no estaba creyendo en lo que estaba pasando. Sin embargo, recordemos que a María fue la primera persona, de este relato, en la cual se le manifiesta un ángel. Lo podemos ver en el capítulo 1, vamos a leerlo rápidamente, versículo 38. Y dice así: entonces María dijo: he aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A María se le había parecido un ángel, pero no sabía que un ángel se le manifestaría a otros pastores y que vendrían a ver. Realmente yo me atrevo a decir que en esos momentos María, todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba viviendo, pues no se lo esperaba. Sin embargo, todo lo que estaba pasando, ella lo tenía, lo guardaba en su corazón, lo meditaba, también confiaba, obviamente, pues los ángeles, ¿no? Directamente. Pero bueno, lo que es el versículo 20 dice así: y volvieron los pastores glorificando a Dios y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Con esto finalizo en cierta forma, ya para ir concluyendo, que estos pastores, los cuales tuvieron gran fe para encontrar a este pequeño, para encontrar a lo que era Jesús, quien es Dios. Posteriormente a todo lo que pasaba, incluso ni se nos dice si eran religiosos o no, pero pues se les manifestó incluso un ángel, un enviado de Dios, y fueron rodeados de su gloria. Ellos volvieron glorificando, es decir, dando gloria a Dios y alabando. ¿Qué es alabar? Realmente lo que es alabar significa, entre otras cosas, así algo muy resumido, es glorificar de labios, es decir, dar honra o gloria de viva voz. Y esto lo hacían a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora, esto que estábamos leyendo, el último versículo: volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y lo que se les había dicho. Con eso termina el texto. Y qué gran fe de estos pastores que decidieron creer en el anunciamiento del ángel, en esos pastores que creyeron en el cumplimiento de la profecía, en esos pastores que creyeron y en las personas que los escucharon acerca del nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de ese Salvador que vendría al mundo. Y a veces quizás esa fe es la que nos falta a nosotros también, en este pequeño que nació. ¿Por qué? Porque generalmente se hace más énfasis en cosas posteriores, en su evangelio, en su ministerio, en su martirio, en lo que es su muerte, su resurrección, y en ocasiones se sabe incluso más por algunos cristianos, incluso de su venida, de cuando Él viene, de su nacimiento. Y a veces lo que es su nacimiento es puesto como a un lado, ¿no? Jesús vino, sí, pero lo importante viene después. Pero no, lo importante empieza desde aquí, desde que nace. ¿Por qué? Porque aquí es cuando nace también lo que es la esperanza para el pueblo. Y es más, ya ni la esperanza, sino el cumplimiento de lo que vendría. Es cuando nace lo que es esa paz, esa alegría, este regocijo, porque Dios había manifestado a los hombres y Él venía a salvarlos. Okay. Como último quisiera decir que a veces por muchas personas dicen: Jesús, no, incluso en las fechas, a pesar de que nosotros somos cristianos, quizás las personas de afuera no tengan este problema o no podríamos criticarlos a ellos porque pues no son creyentes. Sin embargo, nosotros como creyentes en ocasiones tenemos el problema de que en estas fechas nos concentramos quizás más en lo que es son la convivencia, en lo que es la familia, y no está mal. Nos concentramos quizás en otros casos a lo que es las cosas materiales, ¿no? Que si los regalos, que si la comida, cosas por el estilo. Y de cierta forma tampoco está mal. El problema es cuando dejamos a un lado lo que realmente significa esta fecha, lo que realmente representa para nosotros, y es que Jesús vino
que este niño vino y que posteriormente, cuando fuera grande, se volvería aquel que salvaría al mundo por sus pecados. ¿Quién es este niño? Finalizo con la siguiente cita. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Es por este niño que posteriormente nosotros tenemos la salvación, que tenemos vida y vida eterna, que tenemos esa salvación la cual será manifiesta cuando Él venga. Es aquí cuando empieza realmente ese momento glorioso, es cuando entra aquí la redención al mundo. Desde este momento empieza lo importante, desde su nacimiento. Y es lo que nosotros tenemos que recordar. ¿Quién es este niño? Este niño es el que cuando se volviera grande vendría a salvar al mundo por medio de su muerte y por la cual nosotros fuimos salvos. Dios les bendiga.